pues tengo el privilegio de tener esta tarde, pues como ya ustedes la conocen, ya ha estado por aquí siempre con nosotros, a la doctora en psicología Cristina Balinotti, experta en familia, que nos va a hablar de estos temas que tanto nos preocupan en estos momentos a nosotros y sobre todo cómo podemos ayudar también a nuestros adultos mayores o a las personas de la tercera edad. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué interesante este joven. Es un símbolo de lo que necesita la sociedad, el emprendimiento de los jóvenes en familia. ¿Cómo funciona en la mente de estas personas con la tecnología? ¿Cómo nos puede ayudar, doctora? Pues para que ellos de alguna manera se sientan de que están conectados con nosotros, ¿no? Y que no es tan difícil o es muy difícil para ellos. En realidad es difícil en la medida en que no los acompañemos y no le enseñemos. Los adultos mayores, los adultos de la tercera edad, necesitan una gran conexión en este momento, en donde todos tenemos de alguna forma el síndrome o sufrimos del síndrome de la silla vacía. Vale decir, de ese familiar que amamos y ya no está con nosotros. Pero este es un síndrome que se agudiza mucho con las personas de la tercera edad, porque siempre son los que mayor cantidad de muertos tienen, es decir, amigos, familiares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjate que en el adulto de la tercera edad, el adulto mayor, se produce por las pérdidas que ha tenido de seres queridos, una disminución de un neurotransmisor importante, de neurotransmisores importantes y de una hormona en particular, que es la oxitocina, que es la hormona del amor, del abrazo, que se desarrolla en la pareja, las mujeres cuando hablamos, en el parto, cuando se hace el amor. Es una hormona fundamental que disminuye porque en realidad no tenemos ya esos vínculos, ese contacto cerrado, ¿verdad? Se le llama la hormona del clan, es decir, la que sostiene la familia, que generalmente la libera mucho más la mujer. Por eso las mujeres sentimos mucho más de pronto la ausencia de estos seres queridos. Y también hay neurotransmisores que desaparecen de nuestro cerebro, que disminuyen, como la serotonina, que es lo que nos hace sentir bien. Y al desaparecer estos neurotransmisores, el adulto mayor puede caer en depresión con más facilidad. Por eso tenemos que tener cuidado. Y acá viene el auxilio de la tecnología. Hoy en día, aún los adultos mayores que estén envejeciendo de manera óptima, porque hay varios tipos de envejecimiento, tienen algún tipo de pérdida, ¿verdad? Y además sufren el hecho de que no pueden encontrarse o verse con sus familiares. Tú sabes que la oxitocina se despierta mucho, esta hormona del amor, con el abrazo, con la caricia. Por eso hay que, en la medida que se puede, y si estamos cerca de ellos, el contacto físico es importante. Es decir, abrazarlos más y regañarlos menos. Pero bueno, si no podemos, que usen Internet, no solo para comunicarse diariamente con nosotros, tomémonos el tiempo de enseñarles, sino además para poder desarrollar eh, el nivel cognitivo mucho más, que sabemos que en esta edad, de la tercera edad, empieza a decaer, es decir, se tiene menos memoria, se duerme menos, empiezan toda una serie de problemas, se cambian los ciclos circadianos del día y de la noche, es decir, el tiempo se les pasa muy rápido o el tiempo no se les pasa nunca. Entonces tenemos a veces ancianos o tenemos personas mayores que a lo mejor quieren comer temprano, a las 4 o 5 de la tarde. Pues el tiempo, la noción del tiempo se modifica, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que suceden en esta tercera edad, pero nosotros podemos ayudarlos enseñándoles cómo comunicarse y hacer tutoriales, aprender algo nuevo. Uno de los consejos es aprender 3 cosas nuevas por mes y que tengan que ver de pronto con esto de la tecnología, que es un desafío, aprender a manejarse con WhatsApp, con la mensajería, entrar en YouTube para poder ver algunos tutoriales, bajar programas, todo eso mínimo tenemos que enseñárselo, no solo para que estén bien, de buen humor y se comuniquen con nosotros, sino para que el nivel cognitivo
y para que su memoria y todo el proceso de pensamiento se mejore. Porque tú sabes que la tercera edad tiene 3 etapas. La primera, de los 60 a los 70, es la senescencia. ¿Qué es la senescencia? Es la pérdida de la función de los órganos. Es decir, se escucha menos, se siente menos a nivel del tacto, se ve menos. Esa es la senescencia. Después viene ya de 70 a 90 años, ya viene, digamos, lo que sería la vejez. Y luego, a partir de los 90, los grandes ancianos, ¿verdad? Pero nosotros en esta primera etapa de la senescencia, cuando entre los 60 y los 70, es ideal, inclusive empezar antes, a los 50, 55, empezar el desafío de conectarse diariamente con las redes sociales, con Internet. Todo esto es muy importante. Ese es el momento, porque hay 3 tipos de envejecimiento, ¿no? Está el envejecimiento patológico, el que lamentablemente empieza con enfermedades como el Alzheimer, algún tipo de demencia. Después está el envejecimiento en salud, el envejecimiento óptimo, ese envejecimiento importante que depende mucho de nuestras conexiones con Internet y además, es decir, cómo manejamos todo eso, porque entrenamos el cerebro, el cerebro se entrena como un músculo en el gimnasio. También es importante caminar, tomar sol, dependiendo de cómo se encuentre el estado de salud. Es muy importante ejercitarse para llegar a lo que es un envejecimiento óptimo. Hay otro tipo de envejecimiento que es el senescente, ¿no? Es decir, cuando la persona tiene enfermedades, pero trata de sobrellevarlas, trata de superarlas y sigue adelante. Pero si empezamos temprano, si nosotros mismos empezamos temprano, y temprano digo, bueno, cualquier edad, 40 años, tú sabes que entre los 35 y los 38 años comienzan a perderse diariamente neuronas de nuestro cerebro. Vale decir que qué interesante esto, a los ya 40 tenemos que empezar a entrenarnos. Y viene en auxilio de este entrenamiento la plasticidad neuronal. ¿Qué es esto? Es la capacidad del sistema nervioso, la capacidad del cerebro de aprender y de adaptarse. Esto lo descubren hace poco. El doctor Hebb lo descubre a través de sus investigaciones. Entonces, esta capacidad del cerebro plástico nos permite aprender, porque podemos perder la juventud, pero nunca perdemos la capacidad de aprendizaje, de aprender. Eso lo podemos hacer siempre. De modo que hay que utilizarlo, porque esto hace que en el esfuerzo, porque los mayores evidentemente aprenden igual que los jóvenes, pero con mayor esfuerzo, en ese esfuerzo se desarrolle mucho el cerebro y los grupos neuronales que estaban débiles se fortalecen, el cerebro se conecta mejor y ocurre el fenómeno de la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, una de las cosas que antes se creía imposible. Se creía imposible, creía que las neuronas se morían y ya está, o que el cerebro no podía aprender luego de cierta edad. Hoy tenemos estos conocimientos al alcance de la mano. Entonces vamos a usarlos empezando desde jóvenes y si nuestros mayores no lo hicieron, comentándoles todo esto y ayudándolos, porque evidentemente pueden hacerlo. Claro que sí. Doctora, comienzan a escribir muchas personas, la saludan obviamente desde aquí, la saludan de Argentina, de Venezuela, de Panamá, de Colombia, de Perú, le mandan muchos saludos. Alguien nos pone, los abuelos hay que darle mucho amor, ellos siempre se comportan como unos niños y hay que protegerlos. Sí, por supuesto, desde ya, ¿no? Ellos nos dieron la mano para enseñarnos a caminar y nosotros le damos la mano ahora en esta edad para ayudarlos en el camino de su envejecimiento óptimo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y cuidarles mucho el tema también de la tristeza. Ocurre que como producto de esta disminución de estos químicos en el cerebro, neurotransmisores, que te decía, por ejemplo, uno muy importante es la serotonina,
ocurre que ya la persona no puede funcionar como antes, y puede entrar en un proceso de depresión que nosotros le podemos adjudicar cualquier causa, pero no la depresión. Decimos, bueno, está mayor, pero no tiene por qué estar a lo mejor en depresión porque esté mayor. Puede envejecer óptimamente. La depresión y la tristeza. Por supuesto que hablamos de la depresión clínica, no de la depresión subclínica, que sería la tristeza. La tristeza también, tú sabes que la tristeza es la emoción que más energía gasta. Por eso, después que estamos con un proceso de tristeza, estamos siempre cansados y además nos lleva a comer más. Entonces, claro, es importante detectar esto en nosotros y estar atentos a la tristeza de ellos, que puede ser pasajero porque no es algo que necesite terapia. Lo que necesita la tristeza muchas veces es la cercanía de estos seres que amamos. Es el amor de quien queremos todos los días conectarnos con ellos. Y qué interesante, ¿por qué digo conectarnos? Generalmente están en lugares a lo mejor especiales, nuestros mayores, o están solitos, nosotros no los queremos contagiar, no vamos a verlos. Pero tú sabes que la plasticidad neuronal trabaja y se dispara con la voz. Es decir, que solamente con el sonido de la voz nosotros ya cambiamos y podemos, digamos, reestructurar nuestro cerebro si estamos muy conectados con la voz de esos seres queridos. Entonces, si bien el abrazo es importante, pero se descubre desde las neurociencias que la voz también es buena. La voz trabaja con toda esta tristeza y con el aislamiento, que es lo que puede llevar a los procesos de tristeza y depresión. Doctora, acá nos escribieron dos personas y hay una primera que nos escribe, dice, doctora, buenas tardes, mi mamá tiene 55 años, sufre de ataque de pánico y últimamente se le olvidan mucho las cosas. ¿Considera que es debido a lo mismo? Bueno, lo que pasa es que el ataque de pánico es el trastorno de ansiedad más importante dentro de los 6 trastornos de ansiedad que existen. Por lo tanto, en un ataque de pánico, en medio de un ataque de pánico, la persona obviamente puede perderse y puede olvidar. Ahora, si pasado el ataque de pánico, cuando pasa esa ansiedad tremenda que el individuo cree que se va a morir, cree que ya se va a descomponer, pide un médico, o se desmayan, o se tiran a veces al suelo para evitar que les pase algo. Si luego de pasado el ataque comienza con olvidos recurrentes, ¿a qué me refiero con olvidos recurrentes? Si metimos un pollo en el horno muy rico y nos olvidamos, ¿verdad? Bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Pero si de pronto yo me olvido algo fundamental como bañarme ese día o mi propio nombre o el nombre de las personas que quiero, ya ahí es otro proceso más patógeno, ¿verdad? Vale decir que hay ciertos olvidos que son producto de la ansiedad también, ¿verdad? Como olvidarnos que estaba el pollo en el horno y entonces lo sacamos más tarde o se quema, olvidarnos las llaves del auto. Pero ya tenemos que evaluar que el olvido es más profundo. Y fíjate que la memoria en las personas de la tercera edad se pierde muchísimo. La memoria, digamos, de los procesos voluntarios, vale decir la memoria voluntaria. Me empiezo a olvidar de cosas que antes las tenía al alcance de mi memoria fácilmente. Entonces, el consejo es que observe cuándo ocurre la pérdida de memoria y qué cosas se olvida. Y nos olvidamos que también fuimos niños y también llorábamos, nos teníamos que cambiar el pamper, nos tenían que alimentar, no dejábamos dormir a nuestros padres, entonces es un ciclo de vida, ¿no? Es un ciclo de vida, sin duda. Pero también debemos aconsejarle a la persona de la tercera edad, en todas sus etapas, entre los 60 a los 90,
pero más desde ya la primera etapa, esa de la senectud que te hablaba, entre los 60 y los 70, que se hagan dueños de su envejecimiento, de su propia vejez, tratando de poner en práctica una vida saludable. ¿Para qué? Para tener su cerebro saludable, para que el cerebro funcione mejor. En este momento en que se pierden, como te decía antes, muchos químicos en el cerebro. Por ejemplo, una dieta adecuada, caminar todos los días, caminar media hora. Hay quien puede caminar más rápido, más lento. Pero el tema de salir, tomar un poco de sol es muy importante. Leer algo o estudiar algo, como te decía antes, es el desafío cognitivo, ¿verdad? Sí. Para poder ser dueños de ese envejecimiento, tratando de no depender, tratando de no depender. Estoy hablando y me estoy dirigiendo a las personas que están envejeciendo óptimamente, que no tienen enfermedades, que a lo mejor dicen ya estoy grande y se dejan estar un poco. No tienen que dejarse estar, tienen que levantarse y hacer estas cosas, ejercicio físico, ejercicio cerebral y una buena dieta, una buena alimentación y dormir bien. Si no pueden dormir bien, porque sabemos que al disminuir la serotonina, que interviene en los procesos del sueño, que está en relación con la melatonina, que es el químico que induce el sueño, al faltar, se duerme menos. Por eso vemos a ancianos que duermen 5 horas, 4 horas, 6 horas. Es importante hablar con el médico para que le recete la serotonina, que eso sí se compra, perdón, no es la serotonina, la melatonina, que eso se compra en la farmacia. Y entonces va a poder dormir mejor, para reparar el cerebro, porque sabemos que el cerebro es como una computadora, necesita que lo apaguen y tener una actividad durante la noche de sueño importante para funcionar bien. Doctora, mi suegra llora mucho, no quiere comer ni salir. ¿Qué podemos decir? ¿Que está deprimida o está triste? Primero hay que preguntar cuánto tiempo hace que está en esa situación. Si hace más de 6 meses que está deprimida, que no quiere comer, que no quiere salir, yo diría consultar con el médico primario, que seguramente la va a derivar a un médico psiquiatra para evaluar si en efecto está pasando por una depresión mayor, o porque hay varios tipos de depresiones. Entonces, que el médico pueda determinar cuál es la depresión que está pasando. Si hace poco tiempo y se debe a que murió alguien, es lógico, está en el proceso de duelo. Se murió alguien querido, a veces son mascotas, a veces es el esposo, la esposa, en este caso sería, no sé qué es lo que ha sucedido, pero entonces hay que darle el proceso de duelo, de a poco va a salir adelante. Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que ir controlando que haya una mejoría. Si la mejoría no viene, entonces es importante consultar con el médico psiquiatra. No con el psicólogo, porque necesita un médico a lo mejor para medicarla, en el caso que esté con una depresión clínica. Muy importante, doctora, todos los consejos que nos está dando en estos momentos. Dice, doctora, ¿las personas que tienen ataque de pánico tienen que ser tratados con un especialista? Bueno, es muy doloroso el ataque de pánico, muy invalidante en muchos casos. Sí, tiene que ser tratado, sin duda. Puede ser tratado con terapia y al mismo tiempo con algún tipo de medicación que ya está a cargo del médico psiquiatra. Son procesos ansiógenos extremos, porque hay 2 tipos de ansiedad. La ansiedad normal, la ansiedad que nos provoca, bueno, y que nos da estrés también, tener un examen o algo nuevo. Y otra cosa es la ansiedad crónica, una ansiedad que cada vez crece más y es crónica. Entonces eso es un proceso que deteriora mucho a nivel del sistema nervioso. Por eso es importante consultar con un especialista. Dice, yo soy paciente tratado y cuando no duermo sufro de tensión alta. ¿Es normal?
Bueno, esa es una pregunta que quizá debiera formularle al médico clínico, ¿eh? Porque quizá haya algún tipo de relación entre su presión alta, si es que él tiene habitualmente presión alta, con la falta de sueño adecuado. A Claro que sí. veces una cosa no es causa de la otra, a veces son procesos independientes, pero tiene que consultarlo con el médico, con su médico clínico o Claro que primario. Claro que sí, doctora. Doctora, ya saben, pueden seguir a la doctora en su canal de YouTube, unifamilia.com. Ahí pueden ver mucha más información. La doctora siempre está dando su colaboración en diferentes medios de comunicación aquí en Estados Unidos, pero en su canal de YouTube pueden encontrar toda la información que ella tiene, sobre todo de la Universidad de la Familia, tan importante. Aprendemos mucho y podemos tomar quizás prevención con los datos que usted nos da para poder ponerlos en práctica con nuestra familia en todos los aspectos, en la corta edad, la mediana edad y obviamente en las personas mayores que en estos momentos son tan afectadas con todo lo que se está viviendo, ya de por sí escuchando noticias, sabiendo que sí, que no, que la vacuna, que se la ponen, que no se la ponen, que sus familiares están lejos, que no es igual que antes, o que sus familiares perdieron el trabajo y la situación es difícil. A veces sufren, doctora, por lo que escuchan, más que por ellos mismos, por lo que sus familiares están pasando. Sí, sin duda. Por eso es aconsejable no mirar noticias, no escuchar noticias. A veces las personas mayores que están todo el día en la casa tienen el televisor prendido todo el día, con el noticiero o la radio. Siempre es importante, sobre todo en esta época, eh, hacer una dieta de noticias. En esta época tan tremenda por la pandemia. Hacer una dieta de noticias y de pronto visitar los álbumes familiares, hablar por internet o con las personas presentes en nuestra familia sobre experiencias del pasado, de la juventud, de los niños cuando crecían, ver películas agradables, divertidas, que nos hagan reír, eso es muy importante. Tú sabes que la risa es tan importante que si tú te ríes, en una buena carcajada, porque has visto algo muy divertido, es igual que hicieras 3 minutos de aeróbicos. Es decir, que qué importante y cómo levanta también la serotonina, la risa, esto que estábamos hablando que decae mucho. Por eso hay que ver comedias divertidas. O hablar en familia y contar bromas. Ya la realidad ahí afuera está muy compleja, está muy difícil y no tenemos nosotros que agregarle un peso más a través de tantas noticias negativas que escuchamos. Porque en realidad él nos contó que su madre fue la que le inspiró a poder hacer ese negocio y emprenderlo, ¿no? Bueno, es que cuando hay buena relación con los hijos, que se fomenta desde que nacen, bueno, desde el vientre ya, con el ánimo dispuesto a hablar con ellos, a tener mucha paciencia, el arte de amar, como dice Erich Fromm, que fue un gran psicoanalista, la paciencia es la principal característica, cualidad que debemos desarrollar cuando amamos a alguien. Entonces, eh, evidentemente se gestan relaciones así como vemos con esta familia, en donde el hijo está muy cercano a los padres, realizan una empresa. Es muy lindo y muy alentador ver esto en un momento en que notamos que la familia se disuelve, particularmente en países hiperdesarrollados, pero en todo el mundo, porque la globalización ha globalizado todo, tú sabes. Claro que sí. Entonces se está perdiendo mucho la esencia de la familia. Y Doctor, entonces esto es una importante. maravilla. Yo creo que usted me diga, porque acá hay mucha gente joven, como también mucha gente mayor. Siempre hemos dicho que nuestra audiencia fluctúa entre los 20, decía yo, pero otro día nos dijeron entre los 15 y 65 años. La importancia, sobre todo en esta pandemia, con el tiempo que tenemos y que debemos estar, obviamente, si no tenemos que salir en casa, como se dice, si tenemos que salir, salimos por X cosas, pero la importancia de cómo podemos influir los mayores con nuestros hijos o con nuestros nietos también, pues dándoles esas pautas para que ellos emprendan y de alguna manera pues puedan realizarse en su vida futura, ¿no? Claro, pero eso empieza ya muy atrás en el tiempo. No es que si no hay una buena relación o consolidación familiar, eh,
Si los padres de pronto del niño no han tenido una buena relación, entonces la relación con los abuelos también se va a resentir. Tiene que ser una familia unida en varias generaciones para que estos consejos sean importantes y que puedan entrar en la mente de los más jóvenes. Pero no cabe la menor duda, como tú dices, que los abuelos constituyen una fuente de sabiduría, de consejos para los más pequeños. Por eso los padres, cuando tenemos niños pequeños, ya de chiquitos, tenemos que enseñarle a respetar a los abuelos, a visitarlos con frecuencia, porque es una ayuda para nosotros, como padres. Poder auxiliarnos con los abuelos, para los consejos me refiero, ¿no? No hay que abusarlos dejándole los niños todo el tiempo, pero sí con los consejos. Es muy importante. Doctora. Sí, una maravilla, ¿verdad? La escuchamos. ¿Qué le parece estas muestras de ejemplo en familia, no? Creando y practicando. Y que tenemos que multiplicarlas, ojalá se multiplicaran, particularmente acá en los Estados Unidos. Quizá los hispanos somos los que podemos inspirarlos en primera línea, ¿verdad? Para que éstas sean o formen parte de las tradiciones de todo hogar. Bueno, a lo mejor es un poco idealista esto, pero hay que tener ideales, ¿no? Que son esos faros en el camino, ¿verdad? Que uno mira para alcanzar. Y en ese camino uno se hace una mejor persona. Yo creo que tenemos que inspirar este tipo de relaciones, ¿verdad? De relaciones familiares. Claro que sí. Claro que sí, doctora. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí. Quería decirte algo. Alvin Toffler dijo, a propósito del tema nuestro, una frase para cerrar, dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender, reaprender y aprender. Vale decir que este es un mensaje de inspiración también para nuestras personas de la tercera edad, que desaprendan y aprendan cosas nuevas. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Nos vemos, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y obviamente estaremos en contacto a medida que usted tenga tiempo de poder hablar con nosotros para que nos aconseje, porque después de las fiestas viene este 2021 con mucha incertidumbre, muchas dudas, y obviamente las personas a veces no saben cómo actuar y hay que cuidar mucho la salud mental. Sin duda, con todo gusto, con todo gusto. Claro que sí, doctora. Feliz Navidad y lo mejor para ti y tu producción. Gracias, doctora. Felicidades.